¿ok? Entonces, lo primero que vamos a revisar es cerumen impactado, ¿ok? Entonces, el cerumen es una mezcla de secreción de glándulas apócrinas modificadas y epitelio descamado. El cerumen tiene su propio mecanismo para su limpieza en el oído, ¿de acuerdo? Entonces, todos tenemos unas pequeñas vellosidades en la entrada del oído y esas vellosidades tienen movimiento y van a hacer que el cerumen migre en dirección lateral, o sea, que vaya saliendo del conducto. Y durante esta migración lateral se va a mezclar con pequeños cabellos y con algo de polvo o algo de cuerpitos extraños que pudieran llegar a entrar en el conducto. En algunos casos, el cerumen se puede impactar en el conducto y generar una plenitud aural, que sería sensación de oído tapado, tos, acúfeno, mareo, inestabilidad o hipoacusia. ¿Alguien sabe por qué un tapón de cerumen nos puede causar tos? ¿No? Ok. Entonces, tiene que ver con la inervación del conducto auditivo externo. La parte posterior del conducto está inervada por el nervio vago y cuando nosotros estimulamos justamente esa zona, nos da un reflejo de tos. Entonces, una causa de tos crónica, si ya le descartaron a su paciente reflujo faringolaríngeo, tuberculosis, infecciones pulmonares, asma, etcétera, revísenle los oídos, pudiera tratarse de un tapón de cera impactado. ¿Okay? El tratamiento para el tapón de cera impactado es retirarlo, idealmente hacerlo bajo visión directa o con un lavado óptico. En esta clase vamos a aprender cómo se hacen los lavados de oído. Y hay algunos pacientes que producen más cera que otros y es completamente normal, ¿ok? No es algo anormal. En estos casos, para evitar las limpiezas constantes en otorrino o con médico general, les podemos dar gotitas de agua oxigenada, que se pongan un par de gotas de agua oxigenada 2 veces por semana en ambos oídos para ayudar a que el cerumen que se produce en esa semana no se esté impactando y sea más fácil de retirar durante la limpieza. Y obviamente si el paciente ya se conoce con producción de cera de forma repetitiva, hay que agendarle sus limpiezas de forma periódica. Yo usualmente cito a los pacientes entre 6 a 8 meses para las limpiezas, ¿ok? Pero cada paciente es diferente. Hay pacientes que después de 2 o 3 meses ya tienen una obstrucción del 100%, entonces hay que hacerles las limpiezas un poquito más, más cercanas. ¿Qué pacientes no se les va a realizar un lavado de oído? Aquellos que estemos sospechando de una perforación timpánica, que tengan edema del conducto, antecedente de cirugía o trauma en el oído. Ustedes no saben qué tipo de cirugía le hicieron al paciente, entonces ante la duda mejor no le hagan el lavado. Si su paciente tiene vértigo severo, el hacer un lavado óptico puede generar un evento de vértigo. Entonces, si su paciente ya está con un vértigo y ustedes le hacen un lavado, le pueden exacerbar los síntomas y puede terminar vomitándoles encima, ¿ok? Si tiene algo que se llama colesteatoma o queratosis obturans, que vamos a ver un poquito más adelante. Si encuentran secreción purulenta, puede ser una infección, entonces no hagan lavado. Si tiene un cuerpo extraño que sea hidrofílico o materia vegetal, que pudiera absorber el agua y hacerse más grande, tampoco le hagan lavado. Si hay una otitis externa o antecedente de otitis media reciente, menos de 6 semanas, o que tenga otitis media recurrente. Con cada cuadro de otitis media recurrente, el tímpano se va adelgazando. Entonces, si el paciente tiene antecedente de estos cuadros de forma múltiple, probablemente su tímpano esté delgadito y con tantito que le echen agua a presión lo pueden reventar. Entonces, si su paciente tiene antecedente de OMA recurrente, mejor no le hagan el procedimiento. Ahora, ¿qué pacientes vamos a mandar a segundo nivel? Si durante el retiro del cerumen el paciente refiere dolor, ahí suspendemos la maniobra y referimos a segundo nivel. Si encontramos anormalidades en la anatomía del oído externo, hay pacientes que tienen los conductos sumamente estrechos o tortuosos y que va a ser difícil hacerles la limpieza. Entonces, en esos casos, mejor mándenlos a otorrino. Cualquier paciente que no coopere. Hay niños que cooperan bastante bien, pero si el niño no está cooperando, no lo vayan a lastimar, mejor refiéranlo. Alguna presentación atípica. Por ejemplo, un paciente que se presente a consulta con hipoacusia derecha.
Le revisan el oído y tiene un tapón de cera impactado. Le hacen un lavado y a pesar del lavado el paciente persiste con hipoacusia. Cuidado, pudiera tener algo más y que el tapón de cera únicamente haya sido un hallazgo, entonces hay que mandarlo. Que no mejore con irritación óptica o imposibilidad para retirarlo de manera completa. Entonces, en este video vamos a ver cómo es que hacemos un lavado óptico. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es utilizar nuestro otoscopio para revisar el oído del paciente y confirmar que efectivamente está obstruido por este tapón de cera. ¿Ok? Si voy a revisar el oído del lado derecho, mi otoscopio lo agarro con la mano derecha. Si estoy revisando el oído del lado izquierdo, lo tomo con la mano izquierda. ¿Ok? Entonces ahí estamos verificando que efectivamente hay un tapón de cera. Como habíamos visto previamente, aquí vienen las contraindicaciones, que hay una perforación timpánica actual o en los últimos 12 meses, presencia de otorrea, infección del oído medio en las últimas 6 semanas u otitis media aguda recurrente por la debilidad de la membrana timpánica. ¿Alguien sabe? Bueno, ahorita les pregunto. Vamos a continuar viendo el video. ¿Ok? Los materiales que vamos a necesitar para este procedimiento, pues van a ser una taza. Esta está muy grande. Yo usualmente utilizo nada más una taza de esas de café o de té con agua, ¿ok? Un termómetro para medir la temperatura del agua, nuestro otoscopio, el pocillito con agua tibia. El agua debe estar a 37 grados, para eso es el termómetro, ¿ok? Si nosotros hacemos un lavado óptico con agua fría o con agua muy caliente, le vamos a generar algo al paciente que se llaman pruebas calóricas. ¿Alguien ha escuchado algo acerca de las pruebas calóricas? ¿No? Ok, entonces, si alguien levantó la manita. ¿Sí, Vicky? No, bueno, no sé si no sé a qué se refiere con pruebas calóricas, pero lo que iba a comentar es que yo recuerdo que me dijeron que al momento de ponerles agua fría les podemos causar mareo al paciente. Exactamente, muy bien. Entonces, cuando nosotros utilizamos agua que está fuera del rango de la temperatura corporal, nuestro cuerpo está alrededor de 36 a 37 grados. Si usamos agua más fría o más caliente de eso, le vamos a generar vértigo al paciente porque esta diferencia de temperatura estimula el canal semicircular lateral del oído y va a generar vértigo, ¿ok? Eso es algo normal, nos indica que está funcionando adecuadamente el oído. De hecho, las pruebas calóricas las utilizamos, por ejemplo, en pacientes que estamos sospechando de muerte cerebral. Les irrigamos con agua fría el oído y si vemos nistagmo, entonces no tiene muerte cerebral porque todavía tiene ciertas conexiones neuronales. Sin embargo, al irrigar agua fría o caliente en el oído en un paciente y que no veamos nistagmo, se le conoce, ya nos indica que probablemente el paciente esté cursando con muerte cerebral. ¿De acuerdo? Por eso es que el agua debe estar a 37 grados. Entonces vamos a necesitar un riñón, una jeringa. La jeringa que viene aquí es como una jeringa metálica, pero pueden utilizar jeringas grandes. Yo utilizo una de 20 mililitros de plástico y le pongo un gel, que ahorita vamos a ver cómo. Entonces, verificamos el agua, la temperatura, llenamos nuestra jeringa y le pedimos al paciente que nos ayude sosteniendo el riñón por debajo del lóbulo de la oreja. ¿Ok? Su paciente debe estar sentado. Yo les recomiendo que siempre pongan una toallita o una sábana para que no vayan a bañar al paciente. ¿Ok? Entonces, con apoyo del paciente, introducimos la jeringa en el conducto auditivo externo. Pregunta de examen, ¿hacia dónde se tiene que dirigir el chorro del agua en un lavado para evitar dañar la membrana timpánica? Se dirige hacia la pared posterior. ¿Ok? Nunca dirijan el chorro de agua directamente al centro del conducto porque con la presión pueden romper el tímpano y le va a doler muchísimo al paciente. Entonces, siempre hacia la pared posterior superior de preferencia. Entonces, aquí tenemos nuestra jeringa y irrigamos el agua con fuerza y con una presión continua.
¿De acuerdo? Es una irrigación continua. Terminando la irrigación, siempre revisamos con nuestro otoscopio para asegurarnos de que se haya retirado por completo el tapón de cera y podamos ver nuestra membrana timpánica. ¿Ok? Ya una vez que vimos la membrana timpánica, que no hay irritación del conducto, que no hay perforación, etcétera, entonces terminamos nuestro lavado. ¿Dudas con esto? Sí, ¿a quién levantó la mano? ¿Erasto? ¿Erasto, habías levantado la manita? ¿No? Bueno, entonces continuamos, ¿vale? Como les comentaba, a veces es difícil encontrar las jeringas metálicas para poder hacer los lavados. Yo lo que utilizo es una jeringa de 20 o de 50 mililitros, que son jeringas bastante grandes, y utilizamos un yelco. Los yelcos son estos catéteres con los que canalizamos al paciente. La aguja la vamos a desechar y únicamente nos vamos a quedar con la camisa, que es lo que tiene de colorcito y que es un poquito transparente. Lo vamos a anclar aquí a la jeringa y lo vamos a cortar un poquito como a la mitad o un poquito más corto, de forma biselada. Y con esto nos va a ayudar a dirigir nuestro chorro de agua. Si utilizan yelcos más chiquitos que el de color naranja, la verdad es que no les va a salir con suficiente presión el agua y no les va a servir para hacer el lavado. Por otro lado, si utilizan la jeringa sin ponerle un yelco, no les va a dar tampoco presión suficiente, va a salir demasiada agua pero sin presión y tampoco les va a servir. Entonces, siempre colóquenle un yelco de los gruesitos, ¿vale? ¿Sí, eras tú? Sí, doc, disculpe, anteriormente no me jaló bien el micro. ¿Usted recomienda la administración de agua oxigenada también? Sí, como vimos, eso nos sirve para prevención y también cuando estoy haciendo yo un lavado de oído y veo que el tapón de cera está demasiado duro y no se está reblandeciendo, a mi pocillito de agua tibia que ya tengo, le echo un chorrito chiquito de agua oxigenada y eso a veces me ayuda a que se libere un poco más. Si aún con eso no sale el tapón de cera, pongo al paciente en posición semifowler o acostado con el oído afectado hacia arriba y le pongo unas pequeñas gotitas de agua, digo, de aceite mineral o de aceite de almendras dulces, ¿ok? Y lo dejo reposando un par de minutos. El aceite va a hacer que el tapón de cera se lubrique y la piel se desprenda del tapón de cerumen para que cuando pongamos la irrigación con la jeringa sea más fácil que salga. Yo sí recomiendo el agua oxigenada, hay otorrinos que no la recomiendan, la verdad es que yo no he visto que cause mucho, o sea, que cause algún problema. A veces pacientes pues sí pueden tener mayor sensibilidad y hacer dermatitis por contacto por agua oxigenada, pero la verdad es que es la minoría. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No, ¿No? doc, gracias. Muy bien. ¿Alguien que me diga qué es la otitis externa aguda? Sí, Miranda. Pues es una inflamación del conducto auditivo, pero externo, Uh-huh. y pues una de las causas es bacteriana, bueno, es bacteriana y la más común es Pseudomonas. Uh-huh. Aeruginosa, pues en la clínica podemos tener otalgia, especialmente cuando traccionamos el pabellón, y ya. Muy bien, gracias. Participación. Saraí, ¿algo más que quieras agregar? Pues ya casi, dijeron casi todo, pero pues prácticamente lo que dijo mi compañera del cuadro clínico, Uh-huh. pues como dijo Gotargia, pues prurito, Uh-huh. hipoacusia y pues prácticamente el diagnóstico es más clínico, ¿no? Muy bien. ¿Y sabes cuál es el tratamiento para la otitis externa aguda? Pues yo diría que sería, bueno, la limpieza del Uh-huh. conducto externo y pues gotas óticas como antibióticos.
Muy bien, gracias, participación. Entonces, la otitis externa aguda es una infección o inflamación del conducto auditivo externo. Vamos a tener diferentes espectros, desde una otalgia leve hasta algo que se conoce como osteomielitis de base de cráneo. Y la otitis externa la podemos dividir en aguda versus crónica. La fisiopatología, tenemos 3 fases de la otitis externa. No todos los pacientes van a cursar por las 3 fases, ¿ok? Esto es más cuando la dejamos a libre evolución. Entonces, tenemos la fase preinflamatoria, la inflamatoria aguda y la crónica. Entonces, en la primera fase, que es la fase preinflamatoria, vamos a tener un edema de la piel del conducto. Este edema va a generar obstrucción glandular. Todos tenemos glándulas en el conducto auditivo externo, que son las que nos van a secretar el sebo y el cerumen, ¿ok? Esta obstrucción glandular puede estar dada por traumatismos o por humedad excesiva. Por traumatismos, por ejemplo, si estamos manipulando el conducto con los cotonetes intentando limpiarlo, vamos a obstruir las glándulas y vamos a predisponer a una infección. Y la humedad en pacientes que viven en climas tropicales es mucho más común que tengan este tipo de infecciones, ¿ok? Y esta obstrucción glandular a su vez va a generar mayor trauma, mayor edema de la piel y se va haciendo un círculo vicioso. Si encontramos al paciente en esta fase y le damos tratamiento, ahí se va a limitar. Sin embargo, la mayor parte de los pacientes los vamos a encontrar en la fase inflamatoria aguda, la cual se divide en 3. En la primera fase, que sería la leve, únicamente vamos a encontrar edema y eritema del conducto. La secreción, la otorrea, va a ser hialina y no va a oler mal. Esto dura a máximo 24 horas y va avanzando y va generando muchísimo más dolor y las secreciones se van transformando a mucopurulentas. Si esto sigue avanzando, pasamos a la fase severa, en la cual hay un edema tan importante de la piel del conducto que se obstruye de forma parcial o de forma completa, ¿ok? Esto genera mucho dolor. Incluso podemos encontrar edema de tejidos periauriculares y adenopatías retroauriculares o submandibulares. Y en esto podemos englobar también la otitis externa necrotizante que vamos a ver más adelante. Y la fase crónica se considera un episodio único que ha durado 4 semanas o más, o un paciente con episodios repetitivos de 4 o más episodios en un año. ¿Ok? Entonces, pregunta de examen: otitis externa aguda, duración de menos de 4 semanas. Otitis externa crónica, duración de más de 4 semanas. ¿Ok? Vamos a ver un poquito acerca de la anatomía del oído externo. ¿Alguien me puede comentar un poquito acerca de la anatomía del conducto? Ok, no se preocupen. Entonces, el conducto auditivo externo en el adulto mide de longitud 2.5 centímetros, ¿ok? Entonces, los bastoncillos, los cotonetes que a veces utilizan las personas, miden más de esto. Entonces, con frecuencia podemos lastimar el tímpano porque no calculamos bien qué tanto estamos introduciendo el cotonete. Por eso es que no es recomendable utilizarlos. De estos 2.5 centímetros, vamos a dividir el conducto en tercios, ¿de acuerdo? El tercio externo, que está marcado aquí con verde, está compuesto por cartílago y los 2 tercios internos están compuestos por hueso. En la porción externa, donde tenemos el cartílago, la piel y el tejido celular subcutáneo tienen un espesor mucho mayor que en los 2 tercios internos. Como podemos ver aquí, este es el tejido celular subcutáneo y la piel están más gruesos, y conforme vamos yéndonos hacia la membrana timpánica, esto se va adelgazando. Entonces, es mucho más sensible la piel del tercio interno que de los 2 tercios externos, precisamente por esta diferencia de espesor, ¿ok? Tenemos algo que se llaman fisuras de Santorini. ¿Alguien ha escuchado acerca de ellas? Ok. La fisura de Santorini son soluciones de continuidad a nivel del cartílago, aquí del piso del conducto. Entonces, el cartílago en algunos pacientes no está compuesto de un cartílago de forma continua, sino que a veces el cartílago está como fragmentado y es algo normal de nacimiento.
Esto, fragmentación del cartílago, hace que si tenemos una infección en el oído externo, la infección se puede extender por acá abajo hacia los tejidos periauriculares y por eso es que a veces en otitis externas agudas ya muy severas podemos encontrar edema periauricular o incluso adenopatías a nivel cervical porque la infección comienza a migrar por esta fisura, ¿de acuerdo? El istmo, esto debería estar recorrido un poquito más hacia la derecha, es la parte más estrecha del conducto y es donde usualmente se suelen impactar más los cuerpos extraños porque es donde ya no pasan tanto hacia adentro. Este sería su límite como médicos generales para poder extraer un cuerpo extraño. Si vemos que ya está pasando el istmo hacia más adentro, ya no lo manipulen, ¿ok? Además de las fisuras de Santorini, también tenemos otras soluciones de continuidad que se conocen como foramen de Huschke. Esta es una tomografía simple de oídos en una ventana ósea, corte axial, en el cual vemos el paciente estaría acostado. ¿De acuerdo? Este es el oído del lado izquierdo. Lo que se ve aquí negro es el conducto auditivo externo. La membrana timpánica estaría más o menos por aquí y lo que nos está marcando la flechita es la pared anterior del conducto y vemos cómo viene aquí el huesito y de repente ya no hay huesito. A esta déficit de hueso se le conoce como foramen de Huschke y también es una variante de la anatomía normal en algunos pacientes. En estos casos, cuando hay una infección del conducto auditivo externo, la infección se puede pasar a través de este foramen hacia lo que es la articulación temporomandibular. Esto que dice MC es el cóndilo mandibular. Entonces, eso está muy en contacto con el conducto auditivo externo. Entonces, cualquier infección severa que afecte esta zona, si el paciente tiene el foramen de Huschke persistente o permeable, se puede extender hacia el cóndilo mandibular. ¿Ok? Factores predisponentes para el desarrollo de otitis externa aguda. Primero, que el conducto auditivo externo sea estrecho. Eso va a hacer que el cerumen comience a impactarse o si nos metemos al agua y nos entra un poquito de agua, va a ser más difícil que se salga y nos puede generar más infecciones. Pacientes con enfermedades dermatológicas como eczema, dermatitis seborreica o psoriasis tienen más riesgo de padecer otitis externa aguda. Utilizar auxiliares auditivos externos. Esto es por muchas causas. La primera es porque tenemos un cuerpo extraño que usualmente no debería de estar ahí. 2, el tener un auxiliar auditivo externo hace que se genere mucha humedad en el conducto y ya vimos que la humedad genera obstrucción glandular y predispone a infección del oído. Y 3, muchos pacientes se quitan los aparatos auditivos y en vez de guardarlos en su estuche, los están dejando en la mesa, en la silla, se caen al piso y así sin limpiarlos, después de caerse al piso, se los vuelven a colocar. Entonces, eso agarra muchas bacterias de las superficies que ellos mismos se están inoculando, ¿ok? El uso de audífonos o tapones por la misma situación de los auxiliares auditivos, que se estén removiendo el cerumen de forma constante con los cotonetes. El cerumen está ahí por una razón. El cerumen nos ayuda a mantener un pH ligeramente ácido a nivel del conducto. Este pH ácido nos ayuda a evitar la proliferación de hongos y bacterias. Si nosotros estamos quitando el cerumen de forma constante, vamos a alterar el pH del oído y es más fácil que proliferen bacterias u hongos patógenos, ¿ok? Y por último, pacientes inmunocomprometidos, diabetes, VIH, radioterapia, oncológicos, etcétera, también tienen mayor frecuencia de infecciones del oído. Entonces, vamos ahora sí con la otitis externa aguda. La otitis externa aguda se conoce como oído de nadador u oído tropical, porque en casi todos los casos, no en todos, pero en la mayor parte, están asociados con exposición al agua o con exposición a climas tropicales. Usualmente el paciente va a presentar un inicio súbito de menos de 48 horas. Casi siempre es unilateral, pero en algún porcentaje la otitis externa aguda puede ser bilateral.
Como les comentaba, casi todos tienen antecedente de exposición al agua o algún tipo de traumatismo. Es más común en verano porque en estas temporadas pues vamos más a las albercas o al mar y tiene su pico de incidencia entre los 5 y los 10 años, pero puede afectar a cualquier rango de edad. ¿Ok? Como ya bien una de sus compañeras lo había comentado, la mayor parte de las otitis externas agudas son bacterianas. Pregunta de examen, ¿cuál es el agente etiológico más común? La Pseudomonas aeruginosa. Es Pseudomonas con S, no Pseudomona, ¿vale? En segundo lugar podemos encontrar estafilococos y en tercer lugar streptococos. Y en conjunto van a corresponder al 90% de las infecciones agudas del oído externo. El 2% puede ser por diferentes tipos de hongos, como puede ser Aspergillus o Cándida, y de tipo viral por virus de varicela zoster, por herpes simple o por sarampión. Entonces, como vemos en las imágenes de aquí abajo, cada oído, cada patógeno va a generar un tipo de otorrea diferente. Cuando es algo bacteriano, vamos a ver que la otorrea suele ser purulenta y casi siempre tiene un tinte amarillento o verdoso, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos un oído del lado izquierdo. El tímpano no lo alcanzo a visualizar al 100%, pero sí vemos aquí pues una secreción purulenta con un tinte ligeramente verdoso y que aquí ya se está secando formando ciertas costras, ¿ok? Cuando hay hongos, depende del tipo de hongo. La cándida casi siempre vamos a ver estas como pelucitas blancas que son las hifas blanquecinas típicas de cándida. Cuando tenemos una infección por Aspergillus, se ven un poquito diferentes. Vamos a ver las hifas blanquecinas, pero encima tienen un puntilleo como de color negro. Creo que por aquí tengo otro ejemplo, ¿ok? Y en el caso de virus de varicela zoster, este es un oído del lado izquierdo, estamos viendo nuestro tímpano y vemos ciertas máculas hiperémicas y unas vesículas sobre la membrana timpánica y la parte posterior del conducto auditivo externo. Este incluso ya tiene un contenido purulento, ¿ok? Entonces, esto es virus de varicela zoster. En cuanto a los signos y síntomas de la otitis externa aguda, pues también es muy variable. Vamos a presentar casi todos los casos, van a tener otalgia de moderada a severa y vamos a encontrar algo que se llama signo del trago positivo. ¿Alguien sabe qué es eso? Perdón. Sí, Fernando, dime. Justamente creo que es cuando se presiona ahora sí que el trago del oído o del pabellón auricular y causa un dolor muy intenso. Perfecto, entonces gracias, participación. El signo del trago positivo, en esta imagen en donde está justamente este aretito, vamos a hacer presión. Este cartílago que está en esta zona se llama trago. Y si nosotros en un paciente con otitis externa aguda lo presionamos con nuestro dedo índice, va a generar dolor. Ese es el signo del trago positivo y nos sirve para diferenciar entre una otitis externa aguda y una otitis media aguda. Si alguien levantó la mano, ¿no? Sí, Fernando. Algunos creo que me habían mencionado, creo que lo jalaban. No sé si ese también cuenta o nada más es presionarlo. Sí, el signo del trago positivo es únicamente presionar en esta zona, pero también si nosotros traccionamos el pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás, también podemos generar dolor en cierto grupo de pacientes. Entonces yo también lo hago, les hago signo del trago, les tracciono el pabellón y además les presiono aquí atrás en donde está la apófisis mastoides. Normalmente si tenemos signo del trago positivo y les duele a la manipulación del pabellón auricular, lo más seguro es que tengan una otitis externa. Sin embargo, y si están negativos esos signos y el paciente sigue con mucha otalgia, podemos pensar a lo mejor que pudiera tener por ahí una otitis media. Además, el dolor puede irrigarse hacia la región temporomandibular o si ya es algo muy severo, el paciente empieza a sentir que tiene dolor hemicraneal ipsilateral. Podemos encontrar eritema y edema del conducto, prurito,
otorrea hialina, que les digo que va progresando a purulenta y verdosa. Hay plenitud oral, el paciente siente que tiene el oído tapado, una hipoacusia conductiva. Esta hipoacusia puede ser por los detritus celulares, la secreción purulenta o por el mismo edema que está obliterando el conducto. Y en algunos casos podemos encontrar linfadenopatías preauriculares o linfadenopatías cervicales. Entonces, el abordaje, pues vamos a ver primero el cuadro clínico. ¿Cuánto tiempo de evolución tiene nuestro paciente con sus síntomas? La duración, qué síntomas tiene y la severidad, ¿de acuerdo? Para identificar si se trata de algo agudo o de es algo crónico. En cuanto a antecedentes, preguntar si tiene alergias, si tiene alguna enfermedad autoinmune o algo que le esté ocasionando cierta inmunocompromiso como VIH o diabetes mellitus. Si ha tenido algún tratamiento previo, muy importante. Usualmente cuando llegan conmigo los pacientes ya fueron al médico general, al médico del CIMI y ya me vienen con tratamientos previos. Pero ustedes como médicos de primer contacto también es importante que le pregunten al paciente si se automedicó, porque a veces ellos solitos dicen, pues tenía gotas en la casa de tal y me las puse a ver si me ayudaban y al contrario les empeoraron o algo así. Luego nos vamos a la exploración física. Hacemos la otoscopía. Muy importante, hacer retiros de residuos del conducto auditivo externo. Este retiro de residuos debemos hacerlo con un aspirador, con mucho cuidado de no lastimar las paredes del conducto o de no lastimar la membrana timpánica. Yo sé que a veces como médicos generales no tienen acceso a aspiradores o a material de instrumentación del oído. Yo sí, no estoy en contra de que hagan lavados de oído externo cuando hay una otitis externa aguda, siempre y cuando se hayan asegurado que el tímpano esté íntegro, ¿ok? Y eso nos va a ayudar a quitar todos los detritus celulares. Ojo, siempre que hagan un lavado del oído, se me había olvidado comentarles, el agua que usen tiene que ser de garrafón o agua hervida previamente. Jamás hagan lavados de oído con agua de la llave, ya que el agua de la llave contiene bacterias y lejos de ayudarle al paciente, le vamos a estar inoculando más bacterias y le podemos exacerbar sus síntomas, ¿ok? En caso de que sea algo recurrente, que tenga 4 o más eventos en un año o que ya le hayan dado tratamiento y siga sin responder, entonces tomamos un cultivo para bacterias y hongos. Y si aún así seguimos sin mejoría, entonces lo mandamos a otorrino para hacerle una biopsia. Y en caso necesario hacemos algún estudio de imagen, que vamos a ver más adelante cuáles son las indicaciones para estos estudios de imagen. Entonces, en las otitis externas fúngicas, aquí ya acabamos con las bacterianas. Ahora vamos con las por hongos. Los hongos causan muchísima comezón. Más que dolor en el oído, el hongo va a causar mucho prurito. Vamos a encontrar estos residuos algodonosos blanquecinos y visualizamos en la otoscopía las hifas en la superficie de estos residuos. Como les había comentado, cuando es por cándida, las hifas son blanquecinas completamente y cuando son por aspergillus, vamos a ver hifas blancas, pero aparte vamos a ver un puntilleo así como negruzco, ¿ok? A esto se le conoce como el signo del periódico mojado. Casi todas las imágenes que vamos a ver en estas diapositivas son de pacientes míos, ¿ok? Entonces, diagnósticos diferenciales de otitis externa aguda, diagnosticar una mastoiditis. Aquí el dolor, en vez de ser preauricular, usualmente es en la región de la apófisis mastoides y hay pérdida del pliegue postauricular. Y también podemos descartar una dermatitis por contacto en la cual puede haber eritema y prurito y el paciente tiene antecedente de algo que le haya hecho daño. Por ejemplo, se fueron a pintar el cabello y el tinte entró al conducto o cambiaron de shampoo o algo por el estilo y les causó dermatitis por contacto. ¿Okay? En estos casos, el tratamiento es suspender el irritante y dejar gotitas de esteroide tópico para desinflamar. Otro diagnóstico diferencial es la furunculosis. La furunculosis es un forúnculo que es una glándula que se tapó o a veces puede haber un pelito de los que tenemos aquí en el conducto auditivo externo que se entierran y se sobreinfectan. Aquí el dolor va a ser muy localizado, no es como la otitis externa que duele todo el conducto, aquí nada más va a doler en el sitio del forúnculo.
Puede haber otorrea mucopurulenta, pero usualmente es muy poquita porque pues no es mucho lo que se acumula y vamos a encontrar una inflamación muy localizada. Aquí lo que yo suelo hacer, les pongo tantita lidocaína en spray durante 5 minutos para que se adormezca y con una agujita de una jeringa de insulina, ¡puc!, lo reventamos para que salga este líquido purulento y si alcanzamos a ver el pelito que está enterrado, lo sacamos. La otitis media aguda, en esta no vamos a encontrar inflamación del conducto y vamos a ver otorrea purulenta que viene del oído medio. En este caso, este es un oído del lado derecho, esta sería la membrana timpánica y vemos cómo la secreción purulenta está viniendo desde una microperforación de la membrana timpánica. ¿Okay? Entonces, el tratamiento de una otitis externa aguda, primero es la prevención. Háganle énfasis a los pacientes que no se deben manipular los conductos con nada, cotonetes, con llave, con sus mismas uñas, porque a veces traen las uñas súper largas y súper cochinas y ellos solos al estarse rascando se inoculan las bacterias. Hay que secar la concha auditiva sin introducir objetos al conducto, nada más con un papelito por la parte externa. En pacientes que tienen antecedente de infecciones de oído externo de forma recurrente, les podemos dejar soluciones acidificantes y secantes. Yo a mis pacientes les dejo vinagre blanco, de ese que se utiliza en la cocina, mezclado con alcohol etílico al 70% y lo diluyen a partes iguales. Entonces, si uso 1 mililitro de vinagre blanco, voy a usar también 1 mililitro de alcohol etílico al 70%. Eso lo vamos a guardar en un gotero limpio y se aplican 2 gotas en cada oído después de la exposición al agua. Por ejemplo, los pacientes que hacen natación como ejercicio y que están con cuadros recurrentes, entonces después de nadar, que se sequen por fuera y se pongan sus gotitas acidificantes. El vinagre blanco va a mantener un pH ácido y además es un antimicrobiano natural. Y el alcohol etílico va a ayudar a que el agua que está en el conducto se evapore más rápidamente para evitar que esté húmedo el conducto durante un tiempo prolongado. En caso de que nuestro paciente utilice audífonos, auxiliares auditivos o tapones contra el ruido, decirles que estos se deben de limpiar y ventilar de forma diaria. Entonces, en el momento en que no los esté usando, deben estar guardados en su estuche, no en la cama, en la mesa, en el baño, siempre guardaditos. Y el uso es estrictamente personal, nada de que le voy a prestar mi audífono a mi compañero o mi tapón, no, son personales, ¿ok? El tratamiento es con antibiótico tópico. Ojo, las otitis externas agudas no se tratan con tratamiento sistémico. Por más amoxiclav que le den a un paciente, no va a mejorar, ¿ok? El tratamiento que indica la guía de práctica clínica es la neomicina compuesta, que es neomicina con polimixina B, que son antimicrobianos, lidocaína, que nos va a ayudar a controlar el dolor de forma local, y flocinolona, que es un esteroide que nos ayuda a disminuir la inflamación en el conducto. Ojo, este compuesto de neomicina no se debe de utilizar en pacientes con perforación timpánica. La neomicina es un aminoglucósido y como ustedes bien saben, los aminoglucósidos son ototóxicos. En caso de que el paciente tenga una otitis externa y además tenga una perforación timpánica, hay otro tipo de antibióticos que son seguros de utilizar. Por ejemplo, el ciprofloxacino, que ya viene mezclado con esteroide y que puede o no tener anestésico, ¿ok? En estos casos es preferible cuando hay perforación que utilicemos ciprofloxacino tópico. En caso de una otitis externa fúngica, las únicas gotas en México antifúngicas para el oído que hay es el Everconazol y el nombre comercial es Saletego y viene al 1%. Entonces se le dice al paciente que se ponga 3 a 4 gotas en el oído afectado y se quede con el oído viendo hacia el techo durante 5 minutos. Esto le va a ayudar a que penetre adecuadamente la gota. Después de este tiempo, el paciente puede enderezar su cabeza. Es normal que vean que escurre el medicamento. No por eso es que no esté actuando bien. El medicamento va a chocar con el tímpano hacia el fondo y el tímpano es impermeable, entonces se va a volver a regresar hacia afuera, porque muchos pacientes sienten que como se está saliendo la gota no está actuando y se empiezan a poner más y más medicamento, ¿ok? Entonces 3 a 4 gotas en cada oído,
3 veces al día durante 7 días. Ese es el tratamiento, ¿de acuerdo? No antibiótico sistémico. Analgésico, ya casi terminamos. Entonces, este tipo de infecciones duelen mucho. Entonces, hay que dejarles un analgésico al paciente. La guía recomienda paracetamol 500 miligramos vía oral cada 8 horas y si eso no es suficiente, podemos agregar naproxeno 250 miligramos cada 12. Hay pacientes que tienen la inflamación tan fea que yo incluso les he llegado a dejar tramadol para controlar el dolor. El analgésico lo dejamos durante 3 días con horario y a partir del 4.º día le decimos al paciente que únicamente lo tome en caso necesario. Medidas generales. Retiro de residuos óticos, como ya les había comentado, de preferencia con aspiración. Si no tienen y el tímpano está íntegro, pueden quitarlo con un poquito de lavado óptico. Ruptura de bulas en caso de que sea algo viral y las bulas estén muy grandes, hay que romperlas. Cuidados de oídos secos, súper importante. No importa que ustedes les dejen el mejor tratamiento a sus pacientes, que retiren los residuos ópticos, que rompan bulas, que le dejen su antibiótico en gotitas o analgésico, etc. Si el paciente se sigue exponiendo el agua, la infección se va a perpetuar. Entonces hay que explicarle que durante el baño no le tiene que entrar agua al conducto. Hay que poner una torunda de algodón en la entrada del conducto auditivo externo y encima de esa torunda se pone una capa de vaselina sólida. Esto va a ser una capa impermeable que va a evitar la entrada del agua cuando el paciente se esté bañando. Si el paciente está acostumbrado a nadar, hay que evitar actividades acuáticas al menos durante 7 a 10 días. Si el conducto está muy cerrado porque está muy edematoso y no alcanzan a ver la membrana timpánica, hay que colocar una mecha óptica. La mecha óptica la pueden hacer con una cinta umbilical, la cortan de aproximadamente 2 centímetros. Ya vimos que el conducto del adulto mide 2.5, entonces un poquito más corta de esa y con una pinza con mucho cuidado. Primero la impregnan en una cremita con esteroide y la meten en el conducto. Si está muy cerrado va a entrar a presión y le va a molestar al paciente, pero es necesario. Si ustedes no colocan una mecha óptica, va a suceder 2 cosas. La primera es que el conducto se va a seguir inflamando y va a llegar un momento en el que va a estar tan inflamado que no va a permitir que la gota que se esté poniendo el paciente llegue hasta el fondo del conducto y no va a mejorar el cuadro clínico. Y 2, esta obstrucción del conducto puede ser tan severa que puede generar una estenosis que requiera una cirugía para volver a canalizar para recanalizar el conducto auditivo externo. Entonces, para evitar estas complicaciones, corten su cintita umbilical de 2 centímetros con una pincita delgadita, la introducen al conducto y se la dejan ahí 3 días. Y hay que estar poniendo igual las gotitas, se dejan las gotitas directo en la mecha óptica. La mecha las va a absorber y las va a llevar hasta el fondo del conducto para que lleguen hasta el fondo y puedan hacer bien su efecto. ¿De acuerdo? Entonces, las mechas ópticas que nosotros como otorrinos utilizamos son estos que se llaman Otowix. Sin embargo, los Otowix suelen ser algo caros y por eso es que yo les recomiendo que utilicen las cintas umbilicales. Vamos a dejar hasta aquí la clase y para la siguiente clase vamos a ver lo que son pues, complicaciones de la otitis externa aguda, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta. No, Doc. No, ok, déjenme ver qué más vamos a ver para la siguiente clase para que puedan leer un poquito. Entonces vamos a ver las complicaciones de la otitis externa aguda, lo que es otitis externa maligna, herpes zóster óptico, queratosis obturans, colesteatoma del conducto auditivo externo y hematoma y trauma del pabellón auricular, ¿vale? Para que puedan leer un poquito. Y pues ahorita no tienen tarea para que disfruten su fin de semana y nos conectamos para la siguiente semana, ¿de acuerdo? Gracias, Nada doctora. más, de nada. Antes de que se desconecten, sí se conectó Alfredo, ¿verdad? Por ahí lo vi que se conectó. Sí, me conecté. Muchas gracias. Sí, creo que era el único que me hacía falta de la lista. Ok.